Shalom, shalom, mis amados hermanos. Estamos meditando en esta mañana en la parashá Beshalach, que es la parashá que nos toca en esta semana estudiar, meditar, reflexionar y aprender. Y bueno, estamos contentos por ello. Vamos avanzando en el libro de Shemot. Y dice así, estamos en el 13:17 de Shemot. Fue cuando envió, que por cierto es cuando envió Beshalach, el faraón al pueblo, que no los condujo Dios por el camino de la tierra de los Filistín, aunque era cercano, porque dijo Dios, quizás se arrepienta el pueblo cuando vean guerra y se vuelvan a Egipto. Hizo rodear Dios al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Armados subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Tomó Moshe los huesos de José con él, porque José un juramento hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, habrán de recordar a Dios, habrán de recordar Dios a ustedes y subirá mis huesos de aquí con ustedes. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, al extremo del desierto. El honor del Eterno iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos en el camino y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, para que marcharan de día y de noche. No retiró la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche delante del pueblo. Bueno, cuando el Eterno, quien es bendito, indicó a Moshe que era el tiempo de la salida, después de esta tremenda batalla y lucha de las tres últimas plagas y con el gran estrago que había hecho la muerte de los primogénitos, el pueblo de Israel sale casi expulsado por Faraón. Les dice, váyanse, váyanse, váyanse. Pero como sabemos, Faraón se arrepiente. Y el pueblo de Israel tendrá que partir, tendrá que tomar un camino. El camino más corto, el camino más fácil era el camino de los Filistín, que era bordeando por la costa, subiendo hacia el norte. Sin embargo, el Eterno no permitió que fueran por ahí, porque Él sabe y conoce las cosas y sabía que si el pueblo de Israel confrontaba y hacía guerra, se iban a desanimar y se iban a volver a Egipto. Entonces, por eso el Eterno los hizo dar una gran vuelta y en lugar de ir por la costa, después de pasar el Mar Rojo, como veremos en la parashá, van hacia el norte cruzando por el desierto de Sin. Y esto es muy importante porque aquí entendemos que el Eterno, quien es bendito, conoce los corazones, conoce a su pueblo, conoce sus debilidades, conoce sus temores y sus miedos. Y el pueblo de Israel no estaba preparado para la guerra. ¿Por qué? Porque para empezar estaban saliendo del tema de la esclavitud y no estaban organizados, no estaban entendidos de cómo tenían que enfrentar al enemigo y consecuentemente el Eterno por eso mejor prefirió que fueran atravesando el desierto. Y ciertamente, como veremos, habrán de hacer una variedad de paradas que el Eterno los llevará por el camino, algunos de solamente un día y algunos de hasta años, asentados en un lugar. Ciertamente el Eterno va llevando en el proceso de esa redención, en ese proceso de alcanzar la meta, en este caso de alcanzar la tierra prometida, habrá de llevar al pueblo de Israel y habrá de mirar las circunstancias y las situaciones que el Eterno prepara para cada uno de nosotros.
44 asentamientos o paradas tuvo el pueblo de Israel. Y en ellas, el Eterno, en cada una de ellas, el Eterno miró por el pueblo para que madurara, para que creciera, para que su fe no se desvaneciera, y tuvieron un sinfín de situaciones. Dicen los sabios de nuestro pueblo que cada una de esas paradas es un reflejo, es una alusión a nuestras paradas durante la vida que el Eterno nos permite, y consecuentemente tienen siempre un propósito: el refinarnos, el perfeccionarnos, el ayudarnos a poder tener una muy buena relación con Él y un acercamiento con el Todopoderoso y el Santo de Israel. Entonces, todas las situaciones que habrá de pasar el pueblo de Israel se habrán de hacer evidentes durante su ascenso del sur al norte, y consecuentemente para llegar a la tierra prometida. Ciertamente estas situaciones se darán y comenzará a partir de la salida de Egipto, y desde la salida de Egipto comenzarán las pruebas, las luchas, las circunstancias adversas, la lucha del pueblo y la manifestación de la fe y también de la falta de fe, y la lucha que tendrá Moshe Rabbeinu con el pueblo de Israel en las diversas circunstancias, en las circunstancias de caminar y de caminarse con Dios. Como dice acá, ciertamente el Eterno iba con ellos. Su presencia se manifestaba en una columna de humo o de fuego. Estas dos columnas, el de fuego por la noche y la columna que alumbraba por la noche, pero también la columna de nube para guiarlos en el camino. Estos son una de las cosas importantes. La presencia del Eterno cuando llega a la vida del pueblo es para guiar, y tendremos que aprender a ser sensibles, tendremos que aprender a entender, tendremos que aprender a escuchar la voz del Eterno, tendremos que aprender a confiar en Él en este camino, pero Él nunca dejó a su pueblo, siempre estas nubes estarían con Él. Nuestros sabios dicen que estas eran dos nubes, la nube y la nube de fuego, dos nubes, pero de hecho eran 7 que iban y que cubrían, que cuidaban, que protegían al pueblo de Israel. ¿Qué podemos entender? ¿Cómo podemos entender, comprender lo que el Eterno estará haciendo por 40 años? El Eterno tiene un propósito en nuestra vida. Y no empieza cuando entendemos la verdad, pero empieza cuando comprendemos la verdad y hacemos un pacto con Él. Pero ciertamente las circunstancias que el Eterno traerá a nuestra vida es para nuestro crecimiento. Cometemos errores. Y esos errores a veces como que retardan nuestro caminar, nuestro andar, nuestra relación incluso con el Eterno. A veces se es afectado, como fue con el caso de Israel en su salida de Egipto. Recordemos que más tarde veremos que se quejaron, pero sin embargo, el pueblo tuvo que superar todo esto y entender que Hashem es superior a toda queja, a toda necesidad, y que al final del día, aun cuando uno no lo sepa, Él siempre está proveyendo para nuestras necesidades, cualquiera que sea, espiritual, material, presencial, lo que sea. El Eterno, quien es bendito, tiene un propósito. Y lo más importante de todo esto es que ya no estamos solos. Lo más importante de todo esto
es que debemos entender que ahora tenemos un Dios en nuestra vida, que nos cuida, que nos protege, que nos provee, pero no caminamos por eso, sino caminamos porque descubrimos que Él es verdaderamente el único Dios. Descubrimos que Él tiene el dominio sobre todas las cosas y que por lo tanto lo tenemos que honrar y le tenemos que dar toda rabá. Aprendemos que para Él no hay límites, es el sin límites, el Ein Sof, y por lo tanto en las manos de El Shaddai, en las manos de Elohim, estamos seguros. Es un caminar, es un andar que se inicia y que tendrá un tiempo final. Sea que el Eterno, quien es bendito, envíe a Mashiach y nos permita estar con vida cuando Él venga, o sea que aún cuando estemos vueltos a la tierra, el Eterno nos levantará en el día de Mashiach. Y esto nos habla de ese caminar, de ese andar, de ese vivir. Y una de las cosas que el Eterno pide es que recordemos. Hay cosas que tenemos pendientes en el caminar, en el andar. Moshe recordó el juramento que el pueblo había hecho a Yosef, que cuando ellos se fueran recordados por el Eterno y fueran sacados de Egipto, no se olvidaran de sus huesos. Y Moshe, recordando esa promesa, fue y buscó esos huesos. Hay promesas que hacemos en la vida, mis amados, y las tenemos que cumplir. Que el Eterno nos dé la vida, que nos dé la facilidad para lograr cumplir con nuestros votos, con nuestras promesas, y que de esta manera honremos al Eterno, quien es bendito. No nos olvidemos de nadie, porque todos estamos en este caminar, en este andar, y por ello, como dice Rab Shaul, oremos unos por los otros, animémonos unos a los otros, y que el Eterno, quien es bendito, nos ayude a crecer y a madurar en este camino que Él nos ha dado. A veces no era tan fácil, pero sin embargo, aun cuando el pueblo de Israel no vio cómo el Eterno facilitaba su camino, nosotros tenemos que aprender de ello y entender que el Eterno está con nosotros. Y si vemos a veces dificultades en el camino, lo que no vemos es la bondad del Eterno y haciéndonos la vida más fácil. No sin las pruebas, sin las luchas que maduran nuestras vidas, pero eso es un Dios de amor y de misericordia, un Dios que perdona, que ayuda, que sustenta y que guía a su pueblo en el camino hacia el mundo venidero. Que tengas un magnífico día y que no te olvides de bendecir, de agradecer y de ser leal en todos tus caminos al Eterno. Un abrazo a todos. Shalom, shalom.